llama Jesús nunca nos abandona. Esta semana nos tocó andar en el mar. El día lunes fuimos con una misión importante y nos tocó subirnos a una lancha en un brazo de mar muy bonito, un balneario muy precioso. Y cuando íbamos en la lancha, durante el brazo de mar, el agua se veía preciosa, el agua se veía muy calmada, muy maravillosa, se veía bonito. Y entonces cuando la lancha iba avanzando y rompía el agua o partía el agua, se veía aún más espectacular y todo se veía muy bonito. Y fue una tarde espectacular la que pasamos, porque andar en el agua es precioso. Llevaba mi chaleco salvavidas puesto e iba muy confiado, muy alegre, muy decidido a afrontar el agua, hasta que llegamos al mar abierto. Y cuando llegamos al mar abierto, las olas empezaron a agitarse. Estaba la marea calmada, a decir verdad, para los mareños. Pero para alguien de un lugar como nosotros aquí, parecía un tsunami. Y entonces la pequeña lancha o balsa, como le quieras llamar, se empezó a agitar. Y cuando llegó la primera ola, se levantó y después cayó abajo. Y empezó a agitarse el agua. Empezó a zambutirse la lancha. Empezó a moverse de un lado a otro. Y yo te voy a ser sincero, como dijo un cantante, en ese momento es difícil que nos sobren las palabras. Así que fui, hice lo que tenía que hacer y le dije al lanchero: por favor, ya vámonos, sácame de aquí lo más rápido que puedas, porque el mar se empezó a embravecer. Y en esos momentos es arduo decir algo que nos sobre. En esos momentos es complicado mantener la fe. Y entonces entendí por qué los discípulos le decían a Jesús: Maestro, sálvanos, que vamos a morir, que vamos a perecer. Y Jesús salió de la barca a meter paz. Pero dirás: ¿esto qué tiene que ver? El mar representa nuestra vida, porque el mar es grande, es inmenso, es imponente. El mar es poderoso, y cuando tú ves su inmensidad, puedes admirar la grandeza de Dios, puedes admirar la inmensidad de Dios, porque ves el agua y ves tanta cantidad de agua, y ves el poderío tan grande que tiene Dios para controlar los mares, para hacerlos millones y millones de litros de agua. Y es una inmensidad maravillosa. Pero el mar también representa nuestra vida, porque todos andamos navegando en un mar de incredulidad, en un mar de dificultades, en un mar donde las olas, donde la adversidad de la vida nos golpea, y muchas veces las olas nos llevan a diestra y a siniestra y de un lado a otro. Y sucede que pasa un imprevisto y nos golpea tan fuerte que nos doblamos, y apenas vamos saliendo, viene otro imprevisto y nos vuelve a golpear. Y tú dices: bueno, es una tras otra, tras otra, tras otra, y no puedo salir de esta adversidad. Pues así es el mar. Viene una ola, viene otra ola, viene otra ola, y nunca se detiene. Nunca deja de seguirse moviendo, de seguir golpeando, de seguir llegando a las olas. Y así es la vida. Así estamos tú y yo. Hay muchas olas cada día, hay muchos problemas, muchas adversidades, muchas cuestiones o lugares para pecar, posibilidades de pecar. Hay muchas posibilidades para ser deshonesto, para deshonrar a nuestra familia, nuestro testimonio, nuestra imagen. Pero sabes, tú y yo tenemos una facilidad, tenemos una facultad, tenemos un beneficio que no tienen los demás. El versículo: tenemos a Jesús. Y dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y nosotros tenemos a Jesús con nosotros. Todo el que acepta a Jesús en su corazón tiene a Jesús con él en su barca. Y por más difícil que esté la vida, por más que la marea golpee tu barca, tienes a Jesús contigo. A todos el mar nos va a zambutir, a todos el mar nos va a tambalear, a todos la vida nos va a presentar momentos difíciles, pero tenemos a Jesús, que es quien nos levanta, quien nos da la paz, quien nos perdona, quien nos rescata. Y tenemos dos puntos importantes a analizar aquí. Primero, siempre tenemos que recurrir a Jesús. Cuando los discípulos decían: Maestro, perecemos, fueron buscando socorro, fueron buscando a alguien que les ayudara, a alguien que les socorriera, a alguien que les diera auxilio. Y lo mismo tenemos que hacer tú y yo, sea cual sea la dificultad, pase lo que pase y suceda lo que suceda, siempre tenemos que recurrir a Jesús, porque Él estará dispuesto a ayudarte, dispuesto a ayudarme, dispuesto a socorrernos, a levantarnos. Jesús siempre estuvo dispuesto a levantar al caído, a sanar al leproso, a darle la vista al ciego, a sanar al necesitado, a bendecir al hambriento, a alimentar a todos aquellos que no tenían que comer y a llenar sus corazones de los que estaban sedientos, solos, vacíos, rotos. Jesús siempre estuvo dispuesto para llenar al necesitado, y lo está dispuesto a hacer contigo y conmigo. Él está esperando a que tú le digas: Señor, te invito a mi corazón. Señor, yo quiero que tú me rescates. Señor, yo quiero que tú guíes mis pasos, porque Él siempre está atento y está esperando a que nosotros vayamos a Él. Y si vamos a Él, siempre nos va a contestar, dice su palabra. Cuando tú vas a Jesús, cuando tú recurres a Jesús, siempre tienes la seguridad de que Él responderá a tu oración. 2. Necesitamos ser más sabios. Necesitamos tomar mejores decisiones. Necesitamos hacer que las cosas sucedan de una mejor manera. Y muchos dicen que sea la voluntad de Dios, que suceda lo que Dios quiera, que pase lo que tenga que pasar. Y sabes, muchas veces nos metemos en aflicciones que no nos corresponden, que no nos tocaban. Muchas veces decimos: ¿y por qué esto no se acaba, no se detiene? ¿Por qué salgo de un problema y entro a otro? ¿Por qué salgo de una adversidad y entro a otra? ¿Por qué viene una situación difícil y viene otra? Y muchos dicen: es que las pruebas nos hacen más fuertes, es que lo que no te mata te fortalece. Pero no, porque Dios no tiene planes malos para nosotros. Dios siempre quiere que las cosas sean de bien. Él siempre quiere que todo suceda. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. Y Él tiene pensamientos de bien. Y tú dirás: bueno, entonces, ¿por qué vivimos adversidades? Bueno, es que muchas veces nosotros las buscamos. Muchas veces tomamos decisiones malas, decisiones que no son las correctas, que no son las acertadas. Dios nos da el libre albedrío para que decidamos. El problema es decidir de manera correcta. Si nosotros decidimos equivocadamente, vamos a tener consecuencias. Tú puedes ir a una zapatería y elegir el calzado que te guste, y Dios te da la decisión de elegir cualquier tipo, modelo, color, precio distinto que tú elijas. El problema es que si eliges una talla equivocada, te va a causar molestias. Si el zapato es grande, te va a lastimar. Si el zapato es pequeño, te va a lastimar. Entonces tenemos que decidir de manera exacta, milimétrica, de manera acertada, y es lo que necesitamos para la vida. Muchos decimos: ¿qué infierno estoy pasando con mi pareja? ¿Quién sabe qué prueba tenga Dios para mí? En lugar de que dijéramos: bueno, quizás no elegí bien. Dios no quería mal para nosotros. Dios quería bendición.
Pero si nosotros elegimos con ceguera, por impulso, de manera precipitada, una decisión carnal, bueno, vamos a tener consecuencias y probablemente vivamos un infierno que no debemos, porque hicimos las cosas fuera de la guía de Dios. Y claro, pueden haber pruebas, claro que sí, pero no todas las cosas que nos sucedan serán pruebas. Hay personas que se la pasan dándole mucho reconocimiento al diablo, y cualquier cosa que pasa dicen: te reprendo, Satanás. Y le damos más valor del que corresponde, porque dijo Jesús que Él está bajo nuestros pies, al estrado de nuestros pies. El enemigo ya fue pisoteado, ya fue vencido en la cruz. Pero si nosotros tomamos decisiones equivocadas, siempre vamos a vivir en problemas. Lo mismo cuando muchas veces nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros jefes, nuestros amigos nos dicen: no hagas esto, no salgas, no vayas, no cometas este error, y vamos y lo hacemos. Tenemos consecuencias. Y no es Dios que quería enseñarnos algo, no es Dios que quería lastimarnos, no es Dios que nos quiere castigar, es que nuestras acciones tienen consecuencias. Y si estamos viviendo una tempestad económica, tenemos que primero mirar al frente, visualizar el horizonte y definir, descubrir, poder analizar dónde está el problema. Porque si estamos haciendo compras compulsivas, si estamos haciendo cosas equivocadas, no es que Dios quiera que vivamos un infierno, un desierto en nuestras vidas. Si nosotros no hacemos las cosas sabiamente, estaremos en problemas. Con las enfermedades es lo mismo, porque muchos somos jóvenes y no nos cuidamos en nada. Muchas personas ya son adultas y siguen sin cuidarse en nada, y la vejez les esperará de una manera difícil y nos empezarán los achaques, las enfermedades. Porque así es la vida, porque el mar trae olas y la vida también trae etapas. Pero si nosotros nos cuidamos, si nosotros sembramos el bien, cosecharemos el bien. Dice la Biblia que todo el que siembra cosechará. Y lo mismo es con los padres. Hay muchos padres que les llega la vejez y quieren el amor y el cariño de sus hijos, de los cuales no cuidaron, no atendieron, de los cuales no les dieron amor, cariño, atención. Pero cuando llega el tiempo de la vejez, queremos aquello que nosotros no dimos, aquello que nosotros no hicimos. Y cuando dice la Biblia que el que siembra va a cosechar, y tú dirás: bueno, se me está pasando la vida y solo tomo decisiones equivocadas, solo tomo decisiones erróneas. No he podido llevar una vida saludable económicamente, afectivamente. No he podido hacer una vida bien en ningún aspecto. Estoy roto, descosido, cansado. Ya me cansé de luchar contra la marea y contra la vida, porque no puedo. Dicen que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, en el mundo y por ahí. Y muchos nos van a decir: ya no hay solución, y el mundo te dirá: no hay más que hacer, ya no te vas a levantar. Quien nace torcido no se puede componer. Y tú dirás: bueno, yo lo he intentado y no puedo. Yo te tengo una solución, te tengo una noticia agradable en este día. Te tengo una noticia espectacular. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en Cristo Jesús sí puedes enderezar tu vida. En Jesús sí hay un mañana. En Jesús sí hay un nuevo despertar. En Jesús sí hay un día nuevo, hay una esperanza nueva. Porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada día que tú te levantes, cada día que tú te despiertes, cada día que pasa de tu vida, las nuevas de Jesús son buenas para ti, para mí. Y árbol que nace torcido en Cristo Jesús sí se endereza. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Él rescata al perdido y al necesitado. Y en Jesús sí hay un mañana. En Jesús sí tenemos un porvenir. En Jesús sí hay un cambio en nuestras vidas. En Jesús todo cambia, todo es diferente. Porque Él rompe los yugos, rompe las cadenas. Porque en la cruz llevó tus dolencias, llevó mis dolencias. Porque en la cruz llevó el pecado.
porque en la cruz venció a la muerte, porque Jesús venció. Dice David, Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Porque Dios es el único capaz de cambiar tu situación, es el único capaz de mejorar y darle una vuelta a tu vida de 180 grados. Es el único capaz de transformarte de manera completa. Es el único capaz de dar la vuelta a tu vida. Él te levantará y te sacará del pecado, te sacará de la enfermedad, te sacará de la iniquidad, te librará de la incredulidad, te dará una fe nueva, renovada, una fe poderosa que mueva las montañas. Él transformará tu vida, transformará tu casa, levantará tu economía. Solamente Jesús lo hace, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes. Tú eres un príncipe para Dios. Jesús te ve como un príncipe porque Él te ama, Él te quiere, Él te aprecia, Él te ve más que el mundo. Y cuando el mundo te ve en el suelo, Él te ve a su nivel, porque dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo querido, y yo mandé a mi hijo, dice Dios, a dar su vida en la cruz por ti, para que seas salvo y para que nadie se pierda, para que todos sean libres del pecado y tengan vida eterna. Pero dirás: ¿cómo puedo tomar decisiones? ¿Cómo puedo hacer las cosas diferentes? ¿Cómo puedo enderezar mi vida a estas alturas? Dice en Santiago capítulo 1 versículos 5 al 7: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él le dará. Solo tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios guía, tenemos que pedirle a Dios que Él nos dirija, que Él nos levante. Y cuantas veces necesitemos a Dios de nuestro lado, Él ahí va a estar. Porque dice que Él le da a todos la sabiduría abundantemente y sin reproche. A Él le podemos pedir miles de veces y jamás nos dirá que no. Él siempre va a estar dispuesto, Él siempre va a estar atento a nosotros. Pero dice también que tenemos que pedir con fe. Dice: pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y tenemos que pedir con fe. Tenemos que andar con fe, tenemos que creer en Jesús con fe y de manera constante. Porque quien no tiene fe, quien no busca a Dios con constancia, con persistencia, con tenacidad, nada hace. Dice que es como una hoja en el mar, que van y vienen. Hay muchas personas que tú dirás: ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no pueden triunfar? ¿Por qué no pueden dar un paso más de lo común? Porque somos inconstantes. Y entonces andamos como que si anduviéramos en el agua y viene una ola y nos empuja y mejora tantito la situación, y a los pocos días nos decepcionamos, perdemos el ánimo, se va la efusividad, y entonces regresamos para adentro y volvemos a retroceder y volvemos a pecar y volvemos a fallar, y agarramos otra ola de fe, que alguien nos impulse, que nos incendie, que venga una prédica y que nos llene, que nos anime, que nos emocione, y volvemos a avanzar. Y pasan unos días y volvemos a retroceder. Y la vida, si bien es difícil, el mar siempre está aventando el agua. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús podemos salir adelante. Y si dejamos de ser de doble ánimo, si dejamos la inconsistencia, nos va a ir bien. Jesús dijo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si tenemos la constancia suficiente, si tenemos la fe suficiente, haremos cosas grandes, porque Él ya lo dijo, Él ya lo declaró, Él ya lo dio, Él ya lo prometió y Él lo cumple si nosotros lo hacemos. Un punto a resaltar aquí que tenemos es que pedirle a Dios con fe. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que todo sea correcto, que todo sea justo, que Él
nos dé la fe y la fortaleza suficiente para alcanzar el lugar que nos corresponde. Tenemos que pedir sabiduría y guía a cada instante y cada día, pero también pedir que nuestra fe no decaiga. Tenemos que aprender a pedir las cosas bien y así tomaremos decisiones mejores. Tomaremos decisiones acertadas si tenemos el respaldo y la guía de Dios, la sabiduría de Dios, porque siempre que le pidamos nos va a responder. No hay cosas, muchos dicen hay cosas que ya no hay que pedir, y claro, en la Biblia dice que hay cosas que ya no hay que pedir, pero hay personas que están más fuertes y más firmes en la fe que otros, y tú tienes que pedirle a Dios en todo, en todo. Dijo David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmo 143, versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios implica todas las áreas de nuestras vidas, todas. Desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos acostamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos la decisión de hacer todo aquello que Dios nos mandó o de no hacerlo. Pero Él dijo: vayan, prediquen mi palabra, ayuden a los huérfanos, a los necesitados, visiten a los encarcelados, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, prediquen las buenas nuevas a los afligidos. Tenemos la capacidad de hacer el bien todos los días de nuestras vidas. Y no solo la guía, tenemos que pedirle a Dios todo. Él nos sanará. Los que estén enfermos, pídanle a Dios su rescate, su auxilio en la tribulación, y Él se los dará. Pídanle la libertad. Él romperá los yugos, romperá las cadenas, romperá las aflicciones, romperá las maldiciones que han sido lanzadas contra ti y contra tus padres, contra tus hijos, contra tus generaciones. Porque dice su palabra que los que les sirven, los que les buscan, aún en la vejez fructificarán y serán verdes como las palmeras, dijo David. Él tiene pensamientos buenos, pero tenemos que estar ligeros, porque si tú le entregas tus cargas a Jesús, tu vida cambia, tu vida es ligera. Por más que tengas problemas, aflicciones, necesidad, todo llega con calma. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, pídele a Dios, ruégale a Dios, dile a Dios todo lo que necesitas y dale gracias por todo lo que te dará. Gracias, Señor, porque yo estaba enfermo y porque yo sé que tú me sanarás, porque yo sé que tú me rescatarás, porque yo sé que tú me librarás, porque yo sé que mi familia será para Cristo, porque sé que mi casa se va a restaurar. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú harás. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque tienes planes de bien para mí, porque tienes un futuro lleno de esperanza, lleno de bendición, lleno de paz. Y Él lo hará. Él lo hará. Porque todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Todo lo podemos en Él, y en Jesús podemos superar las adversidades. En Jesús podemos superar todo lo difícil. Dijo: no te ruego que los apartes del mundo, sino que los libres del mal. Y aunque el mundo es complicado, en Jesús sí podemos vencer la adversidad, sí podemos ser diferentes, pero necesitamos estar con Jesús, necesitamos su pronto socorro, necesitamos tener a Jesús en nuestra balsa, pero no un día a la semana, no una hora a la semana, no un minuto al día, sino todo el día, toda la semana y todos los días de nuestras vidas. Y entonces seremos diferentes, porque Él es nuestra roca, es nuestro socorro, es nuestro pronto auxilio. Él es quien nos ayuda, quien nos levanta, quien hace que nuestros rostros resplandezcan. Es quien llena tu copa con aceite y quien la mantiene rebosando día tras día. El que hace todas esas maravillas es Jesús, y de Él necesitamos. Él es nuestro sanador, nuestro libertador, es quien calma las tempestades. Si bien hay pruebas, hay adversidades y metemos la pata muchas veces, Él es el único que tiene el don de utilizar las cosas malas que hacemos para darles finales buenos.
Jesús es el único que, a pesar de que cometemos errores en cantidades, en centenas, en millares, es el único que tiene la capacidad de sacar algo bueno de nuestros errores. Glorifica su nombre, engrandece su nombre, te aumenta la fe, restaura al necesitado, liberta al cautivo, levanta al paralítico, sana al leproso, le da la vista a los ciegos. Encima de que hubo un error, de que hubo una prueba, de que hubo una adversidad, Él se levanta su nombre, Él se glorifica y te sigue mostrando día con día que su poder es eterno, que es el mismo de ayer, que es el mismo de mañana y que será el mismo siglos de los siglos y de los siglos. Será el mismo y hará las mismas maravillas que hizo ayer, que hace hoy y las hará mañana. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y en esta mañana te vengo a decir de parte de Dios que Él tiene el control de la situación que estás pasando. Si entendiéramos cómo Jesús cambia nuestro entorno, nuestra vida sería diferente. Si entendiéramos cómo Jesús hace las maravillas, todo cambiaría. Si Jesús fue capaz de vencer a la muerte y de resucitar, de levantar a personas de la muerte, ¿qué no puede hacer contigo? No sé qué adversidad estés pasando, qué dificultad estés viviendo, pero Jesús va a sacar algo bueno de ello. Te va a dar la sabiduría para que salgas de ahí, te va a dar la bendición, te va a quedar una buena enseñanza, pero sobre todo podrás decir que su nombre ha sido glorificado. En la cruz sucedió el hecho más maravilloso de la historia. Pagó a precio de sangre para que tú y yo fuéramos salvos. Y si alguno nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, si alguno desea tenerlo, este es el día especial, es el día maravilloso, porque en Él tenemos paz, tenemos confianza, tenemos rescate, tenemos alguien que nos ayuda, alguien que nos guía, alguien que nos guarda del mal, que pelea por nosotros, alguien que nos rescata. En Jesús nuestra vida cambia y somos diferentes. Y si alguno que esté viendo este mensaje quiere aceptar a Jesús en su corazón, ore junto conmigo. Señor, te pido perdón por mis pecados, Padre. Te pido que tú me libres del mal, Señor, que perdones mis faltas, que me hagas un hijo tuyo, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador, porque he escuchado tus buenas nuevas y quiero vivir la vida de la cual me han hablado, una vida en la que soy más que vencedor, una vida en la que venzo la adversidad, una vida en la que, aunque hay momentos difíciles, tú estás a mi lado socorriéndome, una vida donde tú me rescatas, una vida donde tú eres mi socorro, donde tú eres mi ayuda, donde tú eres mi proveedor, donde tú eres quien me guía por el camino de rectitud. Te entrego mi vida y te pido que tú me hagas una nueva criatura, que a partir de hoy yo sea tu hijo, que tú seas mi Dios, que yo pueda vivir la vida eterna y que pueda vivir en santidad, en gozo y en alegría. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Y también si alguien tiene alguna enfermedad, algún padecimiento, vamos a orar esta mañana, porque Jesús nos mandó a orar por los cautivos, nos mandó a sanar a los enfermos, nos mandó a ayudar a los necesitados. Y esta mañana es una mañana especial. Este día es un día agradable, es un día maravilloso en el cual Dios va a obrar, en el cual si tú le crees Él hará maravillas, en el cual si tú confías en Él verás su poder manifestado, porque Él romperá los yugos, romperá las cadenas, romperá el pecado, alejará el mal de tu vida. Te pido, Señor, en esta mañana que tú te manifiestes aquí, Padre, porque necesitamos más de ti. Sin ti nada somos, Señor. Yo te pido por todo este pueblo que está aquí, Señor, y por todos los que nos ven, sea en el país que sea y en la tierra que sea. Te pido, Señor, que tú obres, que tú glorifiques tu nombre, que tú vengas a este lugar, que tú vengas y te manifiestes, que tú vengas y levantes al caído, que sanes al necesitado, que las enfermedades sean atadas en el nombre de Jesús, que las enfermedades sean rotas, porque hay poder en el nombre de Jesús, que todo
sea atado en el